Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre la actividad número 18, video de aspectos políticos. Tener una inestabilidad política puede llegar a causar grandes estragos de problemas en todo ámbito en un país o desestabilizar la economía global y por ende la estabilidad de las potencias económicas de cada nación, como lo son también las empresas. Y claramente dentro de las empresas hay personas, ¿verdad? Empleados, trabajadores, que al final de cuentas llevamos un sustento, ¿verdad? A nuestros hogares y por ende ese pequeño lugar o grande lugar que es la familia también tiende a desestabilizarse, ¿verdad? Un estancamiento en la economía del país comúnmente es generado por la inestabilidad política y a su vez tiene un impacto en el bienestar social. Por ende, las empresas, por ejemplo, al saber la situación que están presentando de ciertas problemáticas y desconocer también en muchas ocasiones lo que va a ocurrir, comúnmente reducen el consumo, lo cual produce así una caída en las ventas y los beneficios en las empresas, claramente. También se puede tener una gran calidad o la gran calidad en una gran dificultad para el comercio exterior, lo que viene acompañado de una incertidumbre respecto a la facilidad o dificultad para la importación y exportación de los productos. Esto nos lleva a una gran importancia en el conocimiento previo de los cambios que la política genera, como lo pueden ser aranceles y tasas del comercio en general. Debe de tenerse en cuenta que las empresas, la mayor parte del tiempo, adquieren componentes y materias primas de otros países para su producción diaria, claro, por lo que la falta de estabilidad política afecta directamente o indirectamente a la cadena de suministros de las organizaciones. Y como recordemos que todo es un círculo, de tal forma de que al final de cuentas, como estamos hablando de cadenas en ese círculo, ¿verdad? Una empresa le vende a otra, que a su vez le vendió a otra, que al final le vendió a la primera que vendió o que inició el círculo, ¿verdad? Por ende, es un círculo vicioso si lo queremos ver de esta forma. Es decir, cualquier movimiento que realice una empresa o un país o un arancel, si lo queremos ver así, entonces nos trae problemáticas a todos. No tenemos por qué decir, es que esto no me afecta a mí. No, al final de cuentas, sí nos afecta a todos. Por otro lado, siendo el caso de una organización exportadora, tendría que subir sus precios ante la situación adversa del país del origen, lo cual no será un proveedor tan deseable claramente dentro del mercado competente. Por ello, los periodos de inestabilidad política hacen que las empresas sean menos competitivas, ¿verdad? Otro factor de gran importancia es el desempeño, ya que la falta de certeza política, perdón, es el desempleo, ya que la falta de certeza política puede ser un freno para la creación de nuevos empleos, lo cual reduce los ánimos de emprender y constituir nuevas organizaciones. Por ende, los negocios existentes tienden a buscar un blindaje ante posibles efectos negativos, llevando a cabo diversos recortes laborales. Al final de cuentas, esa inestabilidad que se viene trayendo de toma de decisiones también políticamente, ¿verdad? Nos lleva y nos trae una complicación, ¿verdad? En el incremento de la tasa de desocupación como tal. Mientras el caos se va generando, ¿verdad? Mediante las decisiones tomadas políticamente hablando, la inversión en general, ya sea dentro de la empresa o país, tiende a tener un freno parcial o totalmente en algunas ocasiones. Eventualmente decae el interés en invertir y aportar por el país, al menos hasta que el momento de mayor angustia o problemática descienda en un margen aceptable. En el peor de los casos o escenarios, si la crisis es grave y la etapa de incertidumbre prolongada, las grandes empresas, naciones internacionales podrían optar, ojo, por mover sus sedes y sucursales a países o a otros países, ¿verdad? Que en su defecto cuenten con una estabilidad política más aceptable, a lo que traería mucho mayor consecuencia
en todos los ámbitos al país con desempleos, caída financiera, incremento en pobrezas, entre otros factores de gran valor, ¿verdad? Entonces, imaginando que una de las empresas, sobre todo en nuestro país, que es México, se presentara que algunas empresas que son de otros países, por ejemplo, como de Estados Unidos, de China, etcétera, decidieran, ¿sabes qué? Pues me llevo mi negocio mejor para otro país donde me convenga políticamente, mayor estrategia en cuestiones de descender sus costos, hablando en aspectos fiscales, ¿por qué no? Entonces, causaría, pues claramente, un gran vacío, ¿verdad? Y una gran inestabilidad en lo que viene siendo en la economía de este país mediante el consumidor final que vendría siendo ya sean los trabajadores y al final de cuentas también cada una de las empresas que ya no consumirían dentro del país como tal. Otros factores de consecuencia política, en este caso, se puede considerar como la división política. Recordemos que cuando existe por ahí un cierto fanatismo en algunas ocasiones también, ese fanatismo político puede llegar a causar diferencias, ¿verdad? Al final de cuentas, puede causar también un odio como tal y por ende una implicación de violencia, ya sea física, ¿verdad? Entonces, por ende, la división política es lo que ha llevado en su mayoría a un país, bueno, pues por otros caminos que al final de cuentas no han sido en algunas ocasiones, sobre todo cuando son países que ahorita se encuentran con con una problemática financiera muy elevada, bueno, no han sido las mejores decisiones, ¿verdad? Creación y modificación de reglas de ámbito fiscal, ¿verdad? Entonces, en este caso, que políticamente, como se toman las decisiones para efecto de crear nuevas reglas, ¿verdad? Nuevos impuestos, etcétera, pueden afectar al final de cuentas a las empresas, a las economías, ¿verdad? De tal forma de que al final de cuentas se termina impactando ya sea no dando más empleo, ya sea no consumiendo más o ya sea no vendiendo más, ¿verdad? También. Cambios y modificaciones de aranceles, claramente, cuando se tienen en este caso algunos de algunos interacción entre empresas con distintos países, ¿verdad? Donde se tiene que hacer una importación o exportación como tal. Bueno, pues entonces el comercio entre distintos países como tal, bueno, aplica lo que viene siendo un impuesto especial, en este caso, si lo queremos ver como un arancel, ¿verdad? De tal forma de que si se hacen modificaciones de incrementos, sobre todo, termina afectando negativamente. Sin embargo, si se hacen cambios o modificaciones que sean en disminución de ese tipo de aranceles, claramente el beneficio y el auge de la economía de un país y por ende de una empresa que es quien produce al final de cuentas, y quienes al final de cuentas se terminaría incrementando como tal, ¿verdad? Como conclusión, podemos observar que la importancia de los aspectos relevantes de la política y riesgos políticos, ¿verdad?, hacia las empresas deben ser un tema de gran impacto e interés para estudio dentro de cada una de las organizaciones, ¿verdad?, para la observación del impacto macro y microeconómico de las empresas. En México, los mayores temas de impacto que se han necesitado controlar ha sido la inflación. Sin embargo, recordando que el mundo ha pasado por una pandemia, el cual contrajo no solo mejoras que las empresas tuvieron que empezar a considerar, sino también pérdidas y en algunos casos pérdidas irreparables. La bibliografía en la cual se obtuvo esta información, ustedes la están viendo en pantalla. Muchísimas gracias por por este tiempo que me ha prestado. Hasta la próxima.